Para los padres, la peor pesadilla es la idea de que sus hijos enfrenten los peligros y males del mundo. Esta pesadilla se convirtió en realidad para los padres de Christine Silowan, quien desapareció solo para ser encontrada muerta en un estado horrible. La identidad del verdadero culpable sigue siendo un tema de debate, incluso después de que la policía detuviera a un cierto sospechoso. Esta noche en Asia Sins, el caso del asesinato de Christine Silowan. Cuando el amanecer tocó la mañana del 11 de marzo del año 2009, las personas comenzaban su día, cada una dedicándose a sus propias tareas. Un aldeano que pasaba por un campo en Sitillo Maeyeje, un poblado de Filipinas, vio algo fuera de lugar en el desolado tramo de tierra. Choqueado por lo que encontró, llamó urgentemente a otros para que también lo vieran. La escena que se desplegó ante ellos los perseguiría en sus recuerdos indefinidamente. Una joven, sin ropa de la cintura para abajo, yacía sin vida, su rostro brutalmente desfigurado, con su cráneo y sus ojos expuestos. El descubrimiento envió una ola de pavor a través de los aldeanos, mientras conectaban los puntos con la búsqueda de la noche anterior. Era esta la misma chica, Christine Silowan, la hija de la señora Lourdes, que no había vuelto a casa. Cuando llegó la policía, ya se había formado una multitud, cada persona intentando ver la escena trágica. Los oficiales trabajaron para dispersar a los curiosos, cubriendo los restos con periódicos y una pancarta blanca para proteger la identidad de la chica de las miradas indiscretas. Entre ellos, no pudieron evitar alinearse con la creciente sospecha. La ropa de la chica coincidía con la descripción dada por la madre de Christine. La policía y algunos aldeanos se dirigieron a la casa de la señora Lourdes, que estaba inquietantemente cerca de donde se había encontrado el cuerpo. Al llegar, la señora Lourdes fue invadida por el dolor. Entre llantos y lamentaciones, reconoció el cuerpo mutilado de su hija. A pesar de la desfiguración, el corazón de una madre conoce a su hijo, y ella sabía que era Christine. Este crimen horrendo sacudió toda Filipinas. ¿Cómo podía una niña tan joven enfrentar un destino tan cruel? ¿Qué llevó a este acto indescriptible? Y quizás lo más crucial, la gente aún se pregunta si el caso está realmente resuelto, como la policía afirmó en aquel momento. Christine Lee Silowan nació el 26 de marzo del año 2002 en una bulliciosa aldea de La Puella, Filipina. Tenía 16 años al momento del incidente. Era la segunda de sus hermanos. Compartía un vínculo especial con su madre. Tenía una hermana mayor que ella, que era profesora, mientras que sus hermanos menores tenían 13 y 14 años. Ella era estudiante del 9º grado en la Escuela Secundaria Nacional de Maribago. Christine era conocida por ser un espíritu amable y alegre entre sus amigos. Su madre Lourdes recuerda que Christine aspiraba a ser azafata, compartiendo con sus hermanos menores sus sueños. Christine, una devota católica, nunca faltaba a la misa dominical en la parroquia del Sagrado Corazón de Baraguay, Pajak. Era miembro activa de la iglesia, sirviendo como una lectora. La madre de Christine, Lourdes, recordaba que Christine siempre descansaba junto a ella antes de salir para la iglesia. Nunca se iba sin informarle a su madre y siempre regresaba puntualmente después de cumplir con sus deberes eclesiásticos.
La tarde del 10 de marzo del año 2019, Christine se preparó para ir a la iglesia como lo hacía cada domingo, despidiéndose de su madre. Lourdes le recordó que regresara directamente a la casa después, esperando su regreso a las 7 p.m. Christine aceptó con su habitual actitud alegre y se fue. Sin embargo, cuando pasaron las horas y aún no había señales de Christine, la preocupación comenzó a carcomer a Lourdes. Era muy poco común que su hija se retrasara sin avisar. La preocupación de Lourdes la llevó a la iglesia, donde preguntó por el paradero de Christine. Un amigo de Christine, Ryan, informó a Lourdes que había salido a comprar comida de un vendedor cercano, pero que se separaron cuando él volvió al baño de la iglesia. Cuando regresó, Christine ya no estaba. El vendedor de comida no notó nada inusual y ni vio a Christine después de que él se fuera. El miedo se apoderó de la señora Lourdes. Con la ayuda de varias personas, buscó a Christine e intentó contactarla sin éxito. A medida que la noche avanzaba y su hija seguía desaparecida, Lourdes, angustiada, se acercó a la policía para reportar la desaparición de una adolescente que era muy bien comportada y confiable. La policía se unió a la búsqueda, pero decidió reanudar los esfuerzos al día siguiente. Con el corazón en la mano, la señora Lourdes intentó calmar su ansiedad, regresando a casa con la esperanza de que Christine pudiera volver esa misma noche. Trágicamente, como sabemos ahora, esa esperanza se rompió de la manera más desgarradora posible. El macabro descubrimiento del cuerpo de Christine desató una indignación generalizada, atrayendo atención internacional, así como el descontento local. Su nombre se convirtió en un símbolo de la violencia que ocurría en Filipinas. La comunidad salió a las calles, sosteniendo pancartas y organizando paseos en bicicleta para protestar por la brutalidad de su muerte. Cuando se descubrió que Christine había sido asesinada, hubo fuertes llamados de justicia y se ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para resolver el caso y atrapar al culpable. Se formó un equipo especial específicamente para resolver el caso de Christine Siloam. Con el permiso de la familia, se realizó una autopsia rápidamente, marcando el primer paso en la investigación. La autopsia estimó que la hora de la muerte de Christine fue alrededor de las 7 p.m. del 10 de marzo, poco después de que había dejado la misa. Había sido apuñalada 27 veces, 9 de esas heridas en sus brazos y una en su cuello. Había señales de abuso sexual, dada la presencia de sangre en su área genital. Aún más espeluznante era el hecho de que la mitad de su rostro había sido despojado hasta el hueso y partes de sus órganos superiores habían sido cortados. Sus órganos superiores, incluyendo su lengua, tráquea y partes de su cuello y oreja derecha, habían sido brutalmente removidos de su cuerpo. Algunos especularon que, dado que su cuerpo había sido abandonado en el campo, podría haber sido desmembrado por los animales salvajes. Sin embargo, esta teoría fue recibida con escepticismo, ya que los animales no habrían limitado su alimentación a su rostro y cuello, sin devorar el resto de su cuerpo. Este detalle peculiar llevó a algunos a creer que el asesino había mutilado deliberadamente el rostro de Christine para dificultar su identificación. En un giro escalofriante del destino, la policía ya conocía a un hombre capaz de tal acto macabro. No mucho antes, un hombre local, llamado Jonas Martel Bueno, había sido condenado por asesinar a un campesino y desfigurar su rostro, presumiblemente para ocultar la identidad de la víctima. Jonas se encontró atónito cuando fue arrestado de nuevo, pensando que sus días en custodia
ya habían terminado. Se mostró desconcertado al ser acusado de estar involucrado en la muerte de una chica que dijo nunca haber visto, oído o conocido. Después de una exhaustiva investigación, la policía determinó que Jonas no era culpable y fue liberado. Con su primer sospechoso exonerado, la policía intensificó sus esfuerzos para reunir todas las pruebas que pudieran iluminar los últimos momentos de Christine. Su gran avance llegó con el descubrimiento de un video de una cámara de seguridad que capturaba a Christine caminando con un hombre en la noche en que se creía que había sido asesinada. El ángulo de la cámara solo captó sus espaldas, dejando la identidad del hombre oscurecida, y la policía con una imagen incompleta. A pesar de la identidad desconocida del hombre, el video ofreció una pista crítica. Christine fue vista caminando junto a él, sin señales de angustia o coerción, lo que sugería una familiaridad cómoda entre los dos. Esto llevó a los investigadores a teorizar que la persona con ella probablemente era alguien en quien confiaba, pero que también podría albergar la capacidad para una maldad indescriptible. La policía investigó las redes sociales de Christine en busca de pistas, particularmente su Messenger de Facebook, identificando dos conversaciones que podrían llevarlos al culpable. Una era con un individuo llamado CJ Díaz, quien parecía ser el nuevo interés romántico, y la otra con John, su exnovio. La investigación comenzó a centrarse en John. El Buró Nacional de Investigación descubrió que John y Christine habían salido durante casi un año antes de que ella terminara la relación, solo días antes de su asesinato. La policía teorizó que Christine podría haber iniciado la ruptura debido a una persona en la que estaba interesada, lo que a su vez, sospechaban, llevó a John, desconsolado, a crear la cuenta de CJ Díaz como una farsa para vengarse de Christine. La familia de John se indignó por las audaces pero infundadas acusaciones del Buró Nacional de Investigación. Su madre denunció las sospechas apresuradas que habían sido vertidas sobre su hijo, sugiriendo que estaban motivadas por la recompensa de 2 millones de pesos. Detalló los momentos de John el 11 de marzo. Arreglaba su cuarto por la mañana, jugaba baloncesto con sus amigos hasta la tarde y regresó a casa justo antes de las 7 de la noche para cenar y dormir. Una línea de tiempo corroborada por los compañeros de baloncestos de John. John aclaró que su relación con Christine solo duró 5 días en junio del 2018 y que luego él siguió con otra persona. Dada la historia de relaciones a corto plazo de John, su hermano mayor encontraba altamente improbable que John guardara rencor lo suficiente como para buscar venganza tantos meses después. A pesar de las dudas sobre la culpabilidad de John, la policía insistió en sus acusaciones, incluso sugiriendo que una prenda de ropa similar a la vista en el video de la cámara de seguridad y un teléfono roto, que se decía fue dañado durante una lucha con Christine, eran pruebas de la culpabilidad de John. A los 16 años, John era considerado seriamente como el asesino, con la opinión pública en su contra. Las especulaciones crecieron sobre si John tenía cómplices entre sus amigos, después de que la alcaldesa Paz Rosada declaró que el crimen probablemente fue cometido por más de una persona. No obstante, muchas personas seguían cuestionando la culpabilidad de John. ¿Por qué Christine caminaría tan tranquilamente con él? El poder de la evidencia señalado a John fue cuestionado, especialmente por su defensa, quienes argumentaron en contra de su detención, basada solo en pruebas circunstanciales. En respuestas, el Buró Nacional de Investigación citó una confesión obtenida por John,
mientras estaba bajo custodia. Pero se señaló que esta confesión se hizo antes de que estuviera presente un abogado, lo que generaba dudas sobre su legitimidad, especialmente dado que John era menor de edad. John siguió siendo el principal sospechoso en el asesinato de Christine Silowan. La policía realizó una prueba de discernimiento para determinar la culpabilidad de John, para entender lo que estaba bien y lo que estaba mal, debido a su edad. En un desarrollo que sorprendió a muchos, John pasó la evaluación administrada por el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, indicando que tenía un sentido claro de la realidad. Los resultados de la prueba fueron utilizados en su contra. El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo concluyó que si él era el asesino de Christine, estaba plenamente consciente de sus acciones. La policía de la oficina regional apoyó esta afirmación, asegurando que John estaba en su sano juicio cuando supuestamente engañó, atacó, apuñaló y mutiló a Christine. Incluso antes de que se armara un equipo de defensa para John, 3 abogados se presentaron para servir como fiscales. La policía de la oficina regional afirmó que John poseía las habilidades técnicas necesarias y no era un sospechoso más. Mientras tanto, buscaron identificar cómplices entre los amigos de John. No podemos descartar la posibilidad de que los menores cometan crímenes tan graves como los cometidos por adultos. No es razonable albergar sospechas sobre John. Sin embargo, lo que merece atención es que los investigadores parecían hacer declaraciones regulares a los medios, proclamando que habían resuelto el caso y atrapado al asesino, sugiriendo que el caso estaba a punto de cerrarse. Sin embargo, los argumentos que proporcionaron se basaron en gran medida en la confesión no supervisada de John, su relación con la víctima y escenarios especulativos. Mientras John, de 17 años, enfrentaba la presión social y legal, emergió una nueva figura que alteró el curso del caso: Renato Payupan Lenes, ya bajo vigilancia policial por presunta posesión de arma de fuego ilegal. Fue detenido el 9 de abril bajo sospecha de portar un arma calibre 45. Durante su detención, hizo una confesión sorprendentemente fuera de la vista pública, que sorprendió tanto a la policía como a los seguidores del caso. En una rueda de prensa, el 11 de abril, el jefe de policía de Filipinas presentó a este hombre a los periodistas. Allí, Renato confirmó sin rodeos que él fue quien mató a Christine Silowan. Naturalmente, surgieron preguntas sobre su conexión con la joven, y Renato estuvo dispuesto a contar toda la historia desde el principio. A pesar de tener 43 años y ser padre de 5 hijos, Renato buscaba una relación con una chica mucho más joven. Recordemos que la cuenta de Facebook de CJ Díaz, mencionada anteriormente, Renato confesó que usaba esa cuenta para pretender ser un chico de 16 años y atraer a chicas adolescentes. Christine Silowan, intrigada por sus interacciones, fue una de esas chicas y comenzaron a hablar a través de Messenger en el año 2018, creyendo que él era un compañero. Christine estaba ansiosa por conocerlo, pero Renato ponía excusas para evitar conocerla. A medida que se acercaba el día trágico, Renato contempló finalmente conocer a Christine. Se convenció de que dado que había estado charlando con ella por algún tiempo, ella no lo rechazaría. Así que decidió encontrarse con ella después de su servicio religioso, eligiendo audazmente esperar cerca de su lugar de culto. Cuando Christine se dio cuenta de que CJ Díaz era en realidad un hombre de mediana edad y no el adolescente que esperaba, se sorprendió mucho. Inmediatamente quiso irse, pero Renato fue persistente
insistiendo en acompañarla a su casa. Sin forma de disuadirlo, Christine accedió a caminar con él. Durante el paseo, Renato de repente le preguntó a Christine si le gustaría tener relaciones sexuales con él. El disgusto que sintió Christine fue suficiente para rechazarlo rotundamente y decir que le llamaría a John para que la recogiera. El rechazo y los celos afectaron tanto a Renato que arrastró a Christine al campo vacío, la apuñaló con las tijeras que trajo y le desfiguró su rostro con ellas. Los reporteros estaban perplejos y le preguntaron por qué confesó repentinamente. Renato respondió que sentía lástima por John, quien había sido acusado erróneamente y cuya familia estaba siendo rechazada por el público. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el joven asumía la culpa por un crimen que no cometió. También mencionó que confesar era una forma de disculparse con John, quien había asumido la culpa. Renato afirmó que él era el hombre del video, pero una comparación lado a lado de las imágenes muestra claramente diferencias en postura y apariencia entre los dos hombres. Renato admitió haber desollado a Christine con tijeras, pero el análisis forense sugirió que podría haberse usado ácido para desfigurar el cuerpo. La autopsia indicó que Christine había sido atacada y sus prendas inferiores faltaban. Sin embargo, Renato afirmó que nunca abusó sexualmente de Christine. Si Christine fue realmente arrastrada y apuñalada en el campo, ¿por qué nadie oyó nada? El campo estaba muy cerca de casas cercanas. No era tan tarde en la noche. ¿Cómo pudo Renato arrastrar a una niña, apuñalarla y tomarse el tiempo para mutilar su rostro, sin que testigos o alguien escuchara algo? Es un escenario desconcertante. No mucho después, Renato se declaró no culpable, aparentemente retractándose de su confesión. La investigación se detuvo cuando Renato fue encontrado muerto en su celda el 24 de mayo del año 2019. Se reportó que había recibido amenazas de un tío de Christine, quien también estaba recluido en la misma prisión. Otros prisioneros informaron que Renato parecía deprimido antes de su muerte y había estado fabricando una cuerda para usarla en un intento de suicidio. La policía ha declarado desde entonces que el caso de Christine Silowan está cerrado. Las preguntas sin respuesta siguen perturbando al público. La señora Lourdes sigue albergando la escalofriante sospecha de que el asesino de su hija sigue libre y viviendo sin castigo. Uno se pregunta si la policía hizo todo lo posible o si fueron demasiado ansiosos por cerrar el caso rápidamente. El caso de Christine Silowan merece justicia, pero parece haberse cerrado apresuradamente y olvidado demasiado pronto. Si el video te gustó, déjame tu comentario, déjame tu like y suscríbete. Esto fue Asia Sins. Yo te deseo muy buenas noches.